Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Caras de sorpresa, no esperaban. Para la gloria de Dios, a Dios le ha placido que yo predique. Amén. Y yo, como buena oveja obediente, aquí estoy para predicar. Así que, así puesto de pie, iglesia, les voy a pedir que estén orando por mí antes de comenzar la prédica y de leer la palabra. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en este momento te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que seas tú limpiando los aires, Señor. Que seas tú poniendo palabras en mi boca, Señor, que no sea palabra mía, solamente tu palabra, Señor. Que hables a tu pueblo según hablaste a mí con esta palabra, Señor. Sé tú abriendo todo oído espiritual, Señor. Sé tú brindando discernimiento para que tu pueblo pueda entender que es el mensaje que tú quieres traerle, mi Señor. Háblanos, Padre. Sé tú teniendo el control de todo en este momento, mi Señor. Sé tú ungiendo mis labios, mi garganta, Señor. Sé tú pasando carbón encendido por mis labios, Señor. Y que solamente sea yo trayendo tu palabra, Señor, creada. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, vamos a estar buscando el Salmo 23. Salmo bien conocido. Amén. Y vamos a estar leyendo el versículo 1 todos. Y lo vamos a leer 3 veces. La palabra santa la leemos en el nombre de Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén, aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Como ya mencioné, es un salmo muy conocido. La mayoría de nosotros lo sabemos de memoria. Cuando Dios me dio a mí esta predicación fue ya hace unos meses y empecé yo a recitar el salmo y no me explicaba qué era lo que Dios quería. Y llegaba cierto momento en que tenía que detenerme y volver a empezar. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo, Dios, pero ¿qué tú quieres decirme? Y volví a recitar yo, porque yo a veces soy media desobediente, y seguía yo recitando el salmo, pero nunca podía llegar hasta el final, y eso que es un salmo corto. Cuando me doy cuenta de cuántas veces yo recité el primero, digo, ok, ya entendí. Me tardé, pero entendí. Y es ahí cuando Dios empieza a hablarme. Sinceramente, cuando yo empiezo a estar presta a lo que Dios me está diciendo, yo digo, wow, predicación corta, algo que no es nuevo para la iglesia. ¿Qué es lo que quieres? Y todas las cosas pasan con un propósito. Si ustedes se han dado cuenta, yo estuve dirigiendo el culto de los caballeros anterior y el salmo que utilicé fue el Salmo 23. Lisbeth estuvo en el culto de jóvenes y recitó el Salmo 23. Y ayer fue, ¿verdad? Se volvió a leer el Salmo 23 por el hermano Jorge. Y el pastor ayer dijo algo que yo dije, bueno, ya predicó, ¿qué voy a decir yo mañana? Y mientras hoy estoy haciendo un estudio, viene mi esposo a cantarme las 100 ovejas. Y yo digo, ay, santo Dios, ¿y qué voy a decir yo? Y vienen los caballeros hoy y me cantan las 100 ovejas. O sea, ¿qué más confirmación quiero yo de la palabra? Por eso estamos aquí. Y me enfoco solamente en el primer versículo, un versículo corto, pero un versículo bien concentrado, como diría yo. Cuando David escribe este salmo, digo yo que David lo escribe conociendo muy bien lo que estaba hablando, porque David fue pastor y David sabía muy bien cómo hacen las ovejas, sabe cuidar de sus ovejas. David inclusive se enfrentó a animales salvajes por defender sus ovejas. ¿Cuánto no lo va a hacer más Dios por nosotros? Pero en este salmo David no es pastor. David se ubica como oveja. Y conociendo a Dios, habla
mientras va transcurriendo todos los versículos de las promesas, lo pongo yo como promesas de Dios para nuestras vidas. Pero fíjese, hermano, para alcanzar todas esas cosas lindas que dice este salmo, tenemos que estar prestos al oído de Dios. Tenemos que ser obedientes a lo que nos dice su palabra. ¿Okay? Entonces, Dios nos ha dejado un libro de instrucciones grandísimo. Un buen libro de instrucciones. Una vez escuché yo en una prédica un señor que decía que esto era como cuando usted compra una mesa, vamos a ponerlo así, o un archivo. Te traen los tornillos aquí, te traen las tablitas por acá, A, B, C, D, junta A con B, C con D, y hasta que te queda formado. Pero algunos de nosotros no recurrimos al libro, porque lo sabemos todo. Pero ¿qué pasa? Regularmente cuando lo montamos, ¿qué pasa? Nos sobran piezas, ¿verdad? Y o queda cojo, o se menea. Para eso está la palabra. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Para que no andemos cojos. Amén. Para que no andemos turbios. Amén. Para que sepamos dónde nos vamos a dirigir. Amén, gloria a Dios. Este salmo de verdad a mí siempre me ha gustado mucho. Y desde pequeña lo vengo escuchando, más sin embargo, Dios tiene su tiempo perfecto. No es hasta hace 4 años que yo me vengo a aprender este salmo de memoria. ¿Y por qué? Porque la iglesia, que fue cuando yo comencé a ir, en la iglesia siempre se decía el salmo antes, cuando terminábamos el culto. Siempre se decía algo de un salmo. Y por un año estuvimos repitiendo el salmo 23. Y en una semana yo me lo aprendí. Pero este salmo me viene llamando a mí la atención hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico, cuando muere una persona, en las tarjetitas que reparten, casi siempre en la parte de atrás está el salmo 23. Y cuando van todavía a enterrar a la persona, recitan el salmo 23. Y yo me molestaba porque siempre decía, me lo voy a aprender. Y solamente sabía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando llegaba el momento, todo el mundo yo escuchaba unánime diciendo el salmo, y yo, ay, qué lindo. Y yo me quedaba en Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mas fíjense cómo son las cosas de Dios, que Dios quiere que yo hable solamente de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén, gloria a Dios. Como ya les dije, esto es un salmo lleno de promesas, un salmo que escribió David, conocedor de ovejas, en este caso David es oveja, y conocedor también de Dios. Habla sobre las promesas de Dios para nuestras vidas con una confianza plena. Vamos a dividir esto en mi pastor y vamos a hablar de ovejas. Pero no vamos a hablar del pastor terrenal nuestro, que es el ungido de Dios, el pastor bienvenido. Vamos a hablar de Jesús como pastor. Amén, gloria a Dios. En Juan 10:11, ¿qué dice Juan 10:11? Si es que alguien se lo sabe. En Juan 10:11, muy conocido, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da. Y eso queda más que confirmado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús murió por nosotros en la cruz. Sabemos que murió por tus pecados, por mis pecados, por amor a todos nosotros. O sea que si usted a estas alturas tiene inseguridad de que Jesús es un buen pastor, está mal. En Mateo 10 se habla de la parábola de la oveja perdida. Una parábola bien bonita. Una parábola que explica como dice la canción, cómo este pastor tiene 10 ovejas, como si se pierde una, sale en su búsqueda, dejando las 99 allí, confiado de que van a estar allí. ¿Por qué? Porque las ovejas lo conocen. Porque las ovejas, si usted les sirva, las ovejas no se van a ir con usted, porque ellas conocen a su pastor. Entonces dice cómo este pastor se va en busca de la oveja, cómo se regocija cuando la encuentra. Y es bien bonito, de verdad que es bien bonito nosotros llevar nuestra mente más allá y pensar en cómo Dios ha hecho con nosotros en nuestras vidas. Cómo Dios nos ha sacado de donde nos encontrábamos perdidos, muchos corazones rotos, muchas vidas hechas un desastre, y cómo Dios ha transformado nuestras vidas en su infinito amor y misericordia. Según Dios ha
ha hecho eso en nuestras vidas, también tenemos que hablar de que nuestro pastor terrenal tiene una gran responsabilidad. Porque él tiene la responsabilidad de mantener sus ovejas comiendo pasto bueno. O sea, el pasto que el pastor nos da a nosotros es el alimento espiritual, es la palabra. Y es una gran responsabilidad la que tiene nuestro pastor de mantenernos bien alimentados, ¿verdad? Pero también tiene otra responsabilidad, como mismo hizo Jesús. ¿Sabes? Hay muchas ovejas afuera, hay muchos cabros afuera, hay muchos chivos afuera que necesitamos que lleguen a la iglesia y convertirlos en ovejas. Es difícil. Anoche yo estaba hablando con la hermana Margarita y yo le digo, ser pastor tiene una gran responsabilidad. Y realmente no es fácil estar en los zapatos de un pastor. No debe ser nada fácil porque, o sea, hay que mantener. Muchos de nosotros a veces nos molestamos por actitudes, por cosas que dicen, pero bueno, es nuestro pastor, es nuestro ungido y hay que seguir al pie de la letra lo que se dice. Amén, gloria a Dios. Sucede que una vez, empezando yo en los caminos, quiero traer una experiencia. Yo me molesté porque desde el altar se estaban diciendo cosas que estaban lastimando a los hermanos. O sea, estaban trayendo problemas que estaban sucediendo en la iglesia y se estaban diciendo en el altar. Y eso para mí no era bueno. ¿Qué hice? Me alejé. Pero cuando Dios quiere hablarte, Dios busca cualquier método para hacerlo y que tú caigas en razón y que tú no te desvíes de por el camino bueno por donde estabas andando. Resulta que me quedo yo en mi casa, mi esposo está en Estados Unidos y me quedo yo en mi casa y ese día pues lo decidí para planchar y hacer cosas en la casa, pero me da con todo el deseo de estar en la iglesia y me da con poner una emisora donde está esta mujer hablando, una pastora, y ella estaba diciendo que el gran problema que tenemos nosotros es que muchas veces nos enojamos con el pastor, ¿verdad? Pero ¿cómo te digo? ¿Quién se afecta con todo esto? El mismo Dios y uno. Porque si yo estoy molesta con el pastor, ¿por qué tiene que pagar Dios? ¿Por qué tengo que dejar de recurrir a Dios? Y eso me hizo entrar en razón. Y yo dije, wow, tiene toda razón. Inmediatamente me acuerdo que llamo a ella y le digo, ¿sabes qué? Llevo 2 semanas sin ir a la iglesia y tú no sabes las ganas que yo tengo de estar en la iglesia. Y él me dice, pues mamá, vete, tienes que hacer algo. Si te dieron palabra, ya tú tienes que hacer algo, tienes que obedecer. Y obedecí y volví a la iglesia. ¿Cuál fue mi estrategia? Como dice la Biblia, recoge lo bueno, descarta lo malo. Y así sobreviví. Y gracias a Dios estoy aquí cumpliendo como 4 años ya en la iglesia pentecostal. Llevo ya 4 años por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por lo que vemos en la calle, por lo que escuchamos, por todas las cosas que nos susurran en el oído, nunca vamos a estar conformes. Nunca vamos a poder seguir aquí de pie. ¿Por qué? Porque el enemigo se enoja con nosotros. El enemigo no está enojado con el que está en la calle. El enemigo está bien contento con el que está en la calle porque ese ya está de su lado. El enemigo está buscando al que está en la iglesia. Y para eso necesitamos sabiduría y discernimiento de lo alto. En Juan 10:4, seguimos en Juan. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Dios te conoce. Dios sabe todo sobre ti. No hay nada que tú puedas tener oculto delante de Dios. Tus pensamientos más ocultos Dios los conoce. O sea, no vengas a hacer nada que tú digas,
pequeño, Dios no lo va a saber. Sí, Dios lo va a saber. Dios lo va a saber aunque no se lo digas a tu pareja, aunque no se lo digas a tu mamá, Dios lo va a saber. ¿Por qué? Porque no se te puede olvidar que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. O sea, Dios está en todas partes. Entonces, ¿a quién creemos que podemos engañar? Al mundo lo podemos engañar, pero a Dios no. A Dios no se engaña. Por otro lado, usted también sabe de Dios, usted es conocedor de Dios. Usted sabe cómo Dios, cuando llama capítulo, llama. Dios te da oportunidad. Dios te da el espacio para que tú te fuiste, vas a tener que volver. ¿Por qué? Porque el mundo no te va a dar lo que te puedo dar yo. Y te voy a dejar que lo experimentes. A veces suceden cosas en nuestras vidas que nosotros decimos, wow, ¿por qué? Yo siempre le digo a las personas, yo hasta el momento, en estos 4 años, nunca he tenido el valor de preguntar por qué. A veces, ¿para qué? A veces, porque no puedo mentir. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque yo sé bien consciente por qué me sucede a mí. Y es porque Dios sabe que yo soy capaz de soportar lo que Él me está enviando. O lo que me está enviando el enemigo. Porque lo que pasa es que Dios le da un brequecito al enemigo de que juegue con usted, con su casa y con su familia. Pero cuando Dios entra, tiene que huir. No tiene break, tiene que huir. Porque Él sabe que Dios lo venció y hace mucho tiempo. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros no podemos andar por el mundo olvidándonos de Dios. Oramos hoy, mañana no oramos. Venimos hoy, mañana no venimos. O sea, nosotros tenemos que tener todo el tiempo presente de que si necesitamos de Dios, de que si queremos lo que dice en ese salmo, Jehová es mi pastor, nada, cuando digo nada es nada, me faltará. Pero todo tiene un precio, todo tiene un sacrificio. O sea, tenemos que andar por el camino de Dios para conseguir todo. Pero todo bajo la voluntad de Dios, que esa es la parte un poquito incómoda para el creyente, para el cristiano. Hay un post que yo he puesto, que a veces pongo mucho, que dice, yo sé lo que quiero, pero Dios sabe lo que necesito. Me encanta la lógica del post. Y lo pongo a cada rato que puedo escribirlo, lo escribo. Porque yo sé lo que yo quiero. Pero también Dios sabe lo que yo necesito. Y entramos en una etapa, en un proceso un poquito difícil, que es esperar en Dios. Tarea sumamente difícil, y esta que está aquí pasó por ella. Hablo porque pasé por ella. Esperar en Dios es una tarea sumamente difícil, pero así de gratificante es cuando en su tiempo salen las lluvias de bendiciones para nuestras vidas. Cuando yo me quedé sola en Puerto Rico, tuve 1 año. Supuestamente iba a estar 6 meses sola en Puerto Rico. Pero por cosas que pasan, como decimos, no era el tiempo mío, no era el tiempo de él, era el tiempo de Dios. Me tocó esperar 1 año. 1 año donde yo sentí que tocaba fondo. Un año donde yo sentía que me arrastraban. Pero así mismo me levantaba, me limpiaba mis rodillas y seguía caminando. Llorando, pero caminé. Arrastrada, pero caminé. El enemigo se metió con mi hija. Pero tenía una guerrera aquí conmigo, no se le hizo fácil. Porque aunque mi hija no estaba bien metida en la iglesia como lo estaba yo sí lo estaba, lloraba por ella. Y créame que la guerra se le hizo bien difícil. Aunque me arrastré y lloré, no me di por vencida. Y luego de eso, la batalla, la victoria fue linda. Que si me quedo contándoles no voy a terminar, pero fue una cosa bien bonita de parte de Dios. Como les dije, esperar en Dios no es fácil, pero es seguro. Y mientras la espera está, el enemigo está haciendo su plan. Y hay algo bien importante, hermanos.
Y es que cuando oremos, yo siempre digo, cuando oremos pidamos discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Muchas personas quieren talento, quieren cantar, quieren danzar. Yo siempre he pedido primero discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no se nos olvide que el mismo diablo es un hermoso querubín, que habla lenguas y que danza. Y si usted no sabe discernir entre lo que es de Dios y lo que es del enemigo, el enemigo va a cantar, va a ganar. ¿Por qué? Porque le va a disfrazar las palabras, se las va a recitar bien bonitas y usted se las va a creer. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de estudio bíblico, por falta de abrir la palabra y ponerse a estudiar. Tenemos la Biblia en un rincón cogiendo polvito y la dejamos allí el domingo y no es hasta el miércoles que la volvemos a tocar. Y entonces, ¿quién va a ganar? Fácil el enemigo si no nos concentramos en lo que es Dios y en lo que es su palabra. Amén. Gloria a Dios. Hace poco mi esposo me enseñó un video de un caballero que estaba tatuado, ¿era? Con prendas. Yo sé que había un caballero que parecía insignificante. Ante los ojos de cualquiera parecía insignificante. Y se le para a esta persona al lado, un pastor, y le da palabra. El caballero se va. Y viene otra persona en otro lado y le dice, Jehová dice que... Y el caballero, lo que no sabía esa persona era que era un pastor, que era un ungido de Dios. Amén. Y que las personas que le estaban hablando por su físico, le estaban hablando en carne. Pero por su buen discernimiento, supo que no era de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso es bien importante siempre pedirle a Dios en nuestras oraciones discernimiento espiritual. Amén. Gloria a Dios. En Filipenses 4:19 ¿qué dice la palabra en Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Volvemos a escuchar la palabra todo. En el Salmo 23, nada me faltará. Y aquí Dios va a suplir todo. Vuelvo y le repito. El problema es esperar. Saber esperar. El tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque a las personas que están afuera se les hace fácil conseguir las cosas. Y yo viví eso. Yo le decía a mi esposo, pero ¿por qué esta que se fue para Estados Unidos consiguió todo tan rápido y yo no? Y me decía mi esposo, sí, porque lo de ella va a ser pasajero. Pero lo de nosotros va a ser el tiempo de Dios y va a ser duradero. Amén. Gloria a Dios. Va a ser bueno. Y yo empecé poco a poco a entender. Pero, como vuelvo y les digo, esperar en el tiempo de Dios realmente es un poco difícil, es tarea difícil, porque nos desesperamos, porque queremos las cosas para ahora. Créame que cuando Dios te va a dar lo que necesitas en el tiempo que necesitas. No te va a dar más, no te va a dar menos. ¿Por qué? Porque si me da más me voy a perder. Porque si me da más me voy a perder. Él sabe justamente lo que tú necesitas. Por eso tu confianza debe estar puesta en Dios, de que nada te va a faltar. Gloria a Dios. Hermano, yo les voy a invitar a que seamos obedientes primero a Dios. Primero a Dios, ¿por qué? Porque como les dije, nos ha entregado una guía, la Biblia. Aquí está todo lo que usted necesita saber para ser salvo. Aquí está todo lo que usted necesita saber para caminar en el camino de Dios, en el camino correcto. Aquí está todo. No es lo mismo buscar en la guía espiritual, en la Biblia, que hablar con el amiguito, hablar con el vecino,
hablar conmigo, que te puedo dar una buena recomendación. El hermano Edgar te puede hablar de Dios y te puede decir, pero no es lo mismo usted irse a solas con Dios y decirle su problema. Gloria a Dios, aleluya. No es lo mismo. No es lo mismo buscar ese rinconcito a solas con Dios. Permanecer callado y esperar que Dios le hable. Amén, gloria a Dios. Y es lindo cuando Dios te habla. Yo lo he experimentado muchas veces. Son muchas las veces que Dios me ha mantenido despierta. Han sido noches, meses largos que yo no he dormido porque Dios me ha mantenido despierta. Amén, gloria a Dios. Y gracias a Dios sé diferenciar en lo que es mi insomnio del llamado que Dios me hace. Son dos cosas bien diferentes. Y permanecer callada, buscando esa presencia y solamente decirle, háblame, y esperar es precioso. Para conseguir todo lo que Dios nos tiene prometido, tenemos que saber esperar, tenemos que saber callar y afinar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Amén, gloria a Dios. Si leemos el Salmo completo, vamos a encontrar que Dios nos va a brindar lo mejor de lo mejor. Porque nada nos va a faltar si andamos en Dios. Porque Dios, dice el Salmo, vamos a volver al Salmo 23. Vamos a estar leyendo el Salmo completo. Unánimes. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quién dice amén? Hermano, vamos a ponernos de pies. Como les dije, cuando los caballeros estaban cantando Eran 100 ovejas, yo me sonreía porque es que le digo a Edgar, wow, Dios me ha confirmado tantas veces lo mismo. Y lo que yo les he hablado aquí, yo sé que no es nada nuevo para ninguno de ustedes. Pero ¿saben qué fue lo que me dijo allí? Mi iglesia lo sabe. Mi iglesia lo sabe. Solamente yo necesito que se lo recuerden, que se lo acuerden, que no se les olvide, que conmigo lo tienen todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Se me perdió un papelito. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Amén. aleluya. Como les dije, este salmo para mí está lleno de promesas, porque dice que Dios nos va a proveer alimento, bebida, descanso, protección, restauración, compañía, alimento, dirección, consuelo, gozo, felicidad y la gloria. Damos gloria a Dios por esto. Hermanos, que no se nos olvide nunca que en cualquier situación, cualquiera que sea la situación, Dios tiene la respuesta. No desfallemos. Cualquiera que sea el problema, clámala a Dios. Si a ti no te sale una oración, tienes el Salmo 23. Salmo 23 para mí es un salmo para utilizarlo en cualquiera que sea la situación. En alegría, en tristeza, en llanto, en felicidad, en lo poco, en lo mucho, en todo momento. Tenemos una guía, vamos a usarla, vamos a sacarle el polvo. Dios está esperando por usted y por mí. No nos quedemos sentados, no nos quedemos parados en la orilla, vamos a jugar mal adentro, vamos a buscar más de Dios. Y ustedes verán qué lindo va a ser la presencia de Dios en nuestra vida y esa lluvia de bendiciones. Dios les bendiga. Hasta aquí mi parte.
Que sea el Señor bendiciéndolo a ustedes también.